Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana, vamos a hacer el repaso del mercado como todas las semanas. Y, y nada, bueno, un poco en línea con el comportamiento de la semana anterior, ¿no? Que parecía que potencialmente podríamos haber hecho unos... bueno, ese suelo, ¿no? Con esa velita Hammer que dejábamos buen cierre semanal, porque el día viernes fue bastante bueno, tuvimos ese momentum en el mercado y en esas potenciales líderes. Y nada, esta semana pues hemos tenido en el Nasdaq, en este caso, un 0,31, es decir, prácticamente plano, una velita muy ceñida. Y bueno, y si nos vamos al gráfico diario, hemos estado pues eso, prácticamente planos después de esa expansión el viernes 14, pues eso que tuvimos Quantum lo hicieron muy bien, tuvimos China que también lo hicieron muy bien, Rubrik y algunas pues de esas anteriores líderes, pues como por ejemplo Palantir. Y nada, y el resto del inicio de esta semana intentábamos esa media de 10 sesiones, pero encontrábamos rechazo, miércoles también rechazo, jueves también rechazo, además el miércoles tuvimos que habló la Fed, sí que parecía que bueno, un poco dovish, ¿no? Que eso es bueno para el mercado porque sí que al final se prevén bajadas de tipos y eso al final pues para las empresas de growth y tecnológicas pues es buena señal porque esa deuda pues sale más barata, por así decirlo. Pero bueno, el viernes tuvimos este upside reversal, es decir, abríamos con gap a la baja y acabamos cerrando en los máximos del día. Y sobre todo me gustó que vimos esas acciones individuales, esas potenciales líderes con muy buena acción. Pero bueno, realmente sí que estamos todavía por esa media de 200 días, todavía por debajo de la media de 20 días que mira, tiene esta inclinación descendiente, esa media de 50 que también sigue mirando para abajo, teníamos este cruce de la media de 20 y de 50 y de hecho también me estoy dando cuenta que la de 20 ha cruzado esta media de 200. Sí que es verdad que por la configuración de las líderes yo sí que podría estar esperando una especie de relief rally, es decir, como ese alivio en el mercado de esta presión bajista y al menos pues tener ese momentum a esta media de 200 días que puede ser esa resistencia. Lo que queremos ver es que no rechazamos fuerte, sino que pues eso, aguantamos ya sea o por debajo de esta y que fuese resistencia o tener ese momentum que incluso pueda con esa media de 200 y que empiece a hacer esta mini consolidación por encima. Eso sería ideal y luego pues eso, tener esa reconfirmación al alza eh, sería muy bueno. Otra opción pues sería eso, que nos fuésemos a esta media de 200, encontremos esa oferta y nada, y potencialmente pues rompamos a la baja, ¿no? Tengamos ese rechazo y acabemos viendo una segunda pata a la baja, ¿no? Después de toda esta tendencia bajista, tener esta mini base y en vez de ver el wedge pop, que sería ese potencial inicio de tendencia alcista, o al menos buscar esos higher lows y cambiar esta tendencia bajista, pues eso, un base and break, pero a favor de la tendencia que en este caso es bajista. Si nos vamos al gráfico mensual, bueno, pues la verdad que sí que estamos más o menos en la parte baja. Si pudiésemos cerrar, que queda esta semana y luego el lunes siguiente, pues dejando una especie de velita hammer, por así decirlo, parecida a esta o incluso a esta, pues sería una buena señal de que realmente pues estamos haciendo esa consolidación más lateral dentro de lo que cabe de, como digo, estamos por debajo de esa media de 40 semanas de 200 días. Un poco, pues eso, todos los índices tienen esa misma... estos gráficos similares, sí que es verdad que estas small mid caps growth están más pegaditas a esta media de 200, no ha sido tan bueno, tiene bastante mejor pinta el gráfico y si pudiésemos reclamar en este relief rally pues sería bueno, entonces sería buena señal. Luego el S&P sí que es bastante parecido el gráfico al Nasdaq eh, y luego el RSP que sería el ponderado igual pues sí que es verdad que ha encontrado esa especie de rechazo en esa media, pero igual una buena vela en el semanal y simplemente pues podríamos estar dejando esta especie de handle.
Luego, sí que es verdad que el Bitcoin pues sigue teniendo esta pinta que no es súper favorable. De hecho, el gráfico mensual pues no me da tan buena pinta. Y eso, y seguimos haciendo pues mínimos menores y máximos menores también. Y eso, por debajo de media sí que es verdad que tenemos esa fuerza relativa porque está por encima de la media de 200 días. Pero además estamos en esa potencial zona de soporte que esos anteriores máximos, ¿no? Esa anterior rotura. Pero bueno, todavía necesitamos pues algo más de información, ¿no? Ya bien sea estas especie de bear flags y que tengamos esa rotura a la baja, como digo, o que sean bear flags fallidas y que tengamos ese momentum al alza y potencialmente estar cambiando esa tendencia. Luego, pues eso, las grandes, Tesla tiene un gráfico bastante reventado, pero sí que es verdad que tenemos este rango de 2 semanas que, como digo, puede ser un potencial suelo, aunque no intentemos adivinar nada ni predecir nada, pero bueno, estar atentos. Es verdad que en un gráfico que necesita muchísimo trabajo, pero bueno, como digo, el viernes sí que tuvimos buena acción del precio. Entonces, pues potencialmente que sean esas bear flags fallidas, como digo, y tengamos pues ese alivio que nosotros enfocados en las líderes, pues nos pueda estar permitiendo o bien hacer algo de progreso o bien potencialmente pues estar en el final de la corrección y estar posicionados en esas líderes. Luego, en cuanto a las temáticas, pues eso, las que vienen siendo más fuertes son esos sectores defensivos, tanto el oro que lo ha estado haciendo muy bien y las mineras de oro. Luego China también lo ha venido haciendo muy bien y de hecho la semana pasada tenía muy buena pinta, tanto Baba, Futu, bueno, un montón de empresas, pero es verdad que esta semana pues hemos tenido esa especie de rotura fallida. Y luego pues eso, son esos sectores más defensivos, energía, healthcare, de consumo em, como diario, por así decirlo, luego real estate, financials, tal, y luego pues todo lo que sería más growth, blockchain, las semis y tecnología, software y demás, pues son las que peor vienen haciéndolo. Mm, y bueno, este sería un poco el semanal. Este es un nuevo como dashboard que lo llaman, que han metido aquí en DeepView, que la verdad que está bastante bien como para poder, pues eso, estar al tanto de cuáles son las temáticas que mejor lo están haciendo y así pues darse cuenta de esas potenciales líderes, más allá de, pues eso, hacer la rutina y enfocarse en las acciones individuales que también nos van a dar mucha información. Así que nada, en cuanto al mercado general, un poco esto. Y luego en cuanto a las empresas individuales, pues eso, como digo, al final estar enfocándonos en esas líderes en las que están mostrando fuerza relativa, es decir, o bien que están yéndose para arriba cuando el mercado, como vemos, se está yendo para abajo, o esas que han aguantado mejor toda esta corrección para cuando se alivie esa presión bajista y esta semana que tenemos ese potencial rally que no tiene ni siquiera por qué darse, pero simplemente pues eso, para ir funcionando, ir haciendo un poco esa progressive exposure, es decir, ir añadiendo poco a poco ese riesgo al mercado y depende del feedback, pues ir añadiendo más o volver un poco a la posición, bueno, volver completamente como estamos ahora a la posición de cash. Así que vamos con las acciones individuales, como digo, un poco las 5 que tengo en foco ya para el inicio de semana, que pueden ser directamente accionables, y luego pues una lista de potenciales líderes que la verdad que me tienen muy buena pinta. Comenzamos por Octa, que bueno, ya comenté la semana pasada y como digo, si el mercado está listo y deja un poco ese alivio de la presión bajista, esta pues puede estar rompiendo a esa fase 2 de tendencia y pues poder hacer ese impulso donde podamos hacer algo de progreso. Además me gusta este volumen, ¿no? de acumulación y luego pues cuando ha estado consolidando un volumen menor y sobre todo eso, que podemos estar después de esta
pedazo de base de fase 1 de acumulación, podemos estar ya listos para romper a esa fase 2 de tendencia y además estas últimas semanas, como veis, el mercado ha estado yéndose para abajo y, y esta empresa pues se ha estado yendo para arriba, ¿no? Presentó los resultados empresariales y la verdad que ha aguantado ese gap ese día que se hizo un más 25%, que de hecho en mi Twitter, como digo, estoy haciendo esos estudios, pues si ponéis Octa, hashtag model, Gap Up Model Book, hice un estudio de cómo poder incluso posicionarnos en este mismo día de los earnings. Igualmente, igual no hubiéramos tenido la posición hasta este punto, o igual sí que podríamos haber dejado un tercio y habiendo hecho ya progreso, pero eso, es un valor que merece la pena pues estudiar este movimiento y como digo, mucha fuerza relativa que ni siquiera ha devuelto todo el movimiento, como vemos, pues eso, sí que se vino a la mitad del rango de esta primera expansión en el gap up, pero aguantó la media de 10 sesiones, aquí dejó esta rotura de esta banderita, ¿no? Con estos mini higher lows que podemos dejar aquí y como digo, el viernes pasado que fue esa expansión en el mercado, pues lo hizo muy bien y toda esta semana pues aguantando esta expansión del viernes, incluso pues dejando este potencial higher low con respecto a esta zona, esta especie de cap and handle o esta banderita que son 3 4 bueno, en este caso 5 sesiones aguantando esa media de 10 días y con el RMV yéndose a menos de 5 en estas últimas 3 sesiones y como digo, en esta fase de, de RS, ¿no? De Relative Strength, es decir, tenemos que en las últimas 20-21 sesiones ha mostrado esa fuerza relativa con respecto al S&P, ¿no? Y al final, pues esto es en base al precio, que simplemente con ver al precio, pues podemos verlo, ¿no? Como hemos visto ese gráfico del Nasdaq y está yéndose para arriba mientras el mercado se iba para abajo. Así que nada, esta es focus número 1 para esta potencial rotura. Como digo, será ir poco a poco añadiendo ese riesgo al mercado y según el feedback que nos vaya dando, pues o bien apretar un poco más el acelerador o bien volver a verlo desde fuera el mercado. Y luego, bueno, como digo, el tema del oro, pues el gráfico del oro es una locura. Desde que rompiéramos, bueno, teníamos un pedazo de cap and handle, ¿no? Teníamos una tendencia en la cual pues se hace un 300% y desde el 2011 pues lleva dejando esta especie de cap. Es verdad que del 18 al 20 pues volvió a esos máximos y desde el 20 al 24, es decir, 4 años dejando esta Darvas Box, este cap and handle, esta consolidación después de haberse hecho un 60% y eso, y en marzo, marzo de 2024 rompía y desde entonces pues una tendencia brutal, ¿no? Haciéndose un 40% y estas últimas semanas pues estaba rompiendo otra vez esta base. Rompíamos esta base, veníamos a consolidar en la media de 20 días y teníamos esa reconfirmación al alza. Entonces, como digo, al final si el oro lo está haciendo bien, las mineras de oro le siguen. Así que tenemos esa temática activa. Es verdad que ha habido muchas oportunidades. Tenemos tanto AGI, AEM también ha dejado buenas entradas. Aquí dejo una buena entrada. Pero ahora, después de esta rotura, están dejando esta mini banderita. Que la verdad que me gustan mucho. AGI, pues eso, por dólar volume, por la fuerza relativa y por el ADR, es la que he elegido para potencialmente entrar en ella. Y, y nada, la verdad que eso, máximos históricos y muy buena pinta. Y, y nada, luego además todas las de oro, como digo, tienen gráficos muy similares. Y de hecho también, bueno, oil and gas, pues al final esos sectores más defensivos vienen haciéndolo muy bien y ya la semana pasada me llamó la atención esta empresa y bueno, y estas dos también, EQT y CRK, que son mismo sector. Al final tenemos como esa confirmación del sector, ¿no? De esa potencial
temática que puede liderar y esta ha sido la que más me ha llamado la atención porque tenemos eso, que del 2021 al 2022 se hizo, pues eso, en varios meses una tendencia de más de 700% y desde entonces pues lleva dejando una base en la cual pues eso, hemos ido dejando esos higher lows y era un potencial, sería el cuarto, tercero, segundo, primero y tenemos esta base masiva, ¿no? De más de 2 años. A ver, que se ha ido Deep View. Eso de más de 2 años. Y ahora potencialmente pues estar dejando esta última contracción para romper y irnos pues a estos máximos de 2022 y potencialmente pues si rompemos eso sí que yo creo que nos podríamos estar yendo a máximos, ¿no? Tampoco veo muchas zonas de resistencia más allá de esta zona de oferta de aquí que de hecho la encontró en estos máximos, como digo. Luego el gráfico semanal pues también tiene muy muy buena pinta, ¿no? Como esta especie igual de cap and handle o low handle con respecto a estos máximos históricos masivo, una base más masiva y como dicen the longer the base, the higher in space. So let's go. Así que nada, está en vigilancia. Sí que es verdad que podría incluso dejar 1, 2, 3 días o dejar un handle más consolidado o más maduro, por así decirlo, pero creo que también es accionable con este short pivot. Tenemos esta mini banderita de 2, 3 días y además el RMV también se ha ido la señal a menos de 5, es decir, en base a la volatilidad de este activo, está prácticamente actuando el precio lo más ceñido que puede ser con respecto a su propia volatilidad. Y aquí en esta zona también. De hecho, aquí este me parecería mejor setup porque aquí ya tenemos toda esta fortaleza que se ha mostrado en el activo. Y además tenemos esta zona de resistencia, por lo que sí que podría haber algo más de consolidación, pero bueno, igual estar en el radar y esta también haciendo nuevos máximos en esa fuerza relativa. Así que la verdad que este parece un gráfico muy explosivo. Y como digo, este sí que es un activo que cuando entra en tendencia pues puede hacerlo muy bien, incluso en esas tendencias más largas como hemos visto en esta zona. Obviamente pues va a haber esas zonas de consolidación, pero la verdad que es una tendencia bastante potente y duradera. Así que nada, este en el radar. Y luego sí que tenemos dos viejas conocidas, que de hecho MSTR y Palantir fueron en noviembre, bueno, en el rally de septiembre, noviembre, dos de mis mayores ganadoras, sobre todo MSTR. Y eso, y son activos súper, súper líquidos y que cuando se mueven, pues se mueven bastante, bastante chulo, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos MSTR, sí que es verdad que al final creo que se va a mover con el gráfico de Bitcoin y lo que hagan, bueno, las cripto y XRP, que me está pareciendo la líder del sector. Pero bueno, sobre todo lo que pueda hacer Bitcoin, que es verdad que está dejando esta especie de wedge action, ¿no? Esa especie de bear flag, pero bueno, estamos en esa zona de la media de 200, igualmente todas las medias miran para abajo, entonces tampoco le tengo mucha fe. Pero sí que es verdad que MSTR, pues el gráfico en sí ha estado mostrando incluso fuerza relativa, ¿no? Como contra el propio Bitcoin, con el mercado y con el propio Bitcoin, como ya fue en esta zona, y potencialmente pues estamos haciendo este undercut and rally de esta zona, ¿no? Que pudiera ser. Pero bueno, estos días me gusta porque ha estado mostrando esa fuerza relativa, dejando higher lows con respecto al mercado. Y ahora pues tenemos este pivot de aquí. Sí que es verdad que tenemos esa media de 50 días como resistencia, pero bueno, incluso la entrada podría ser ese reclaim de la media de 50 días. Como ya fue una entrada en Nvidia al principio de esa tendencia de 2023, que he subido un vídeo estudiando la tendencia esta semana. Así que nada, echarle un ojo y me comentáis a ver qué os parece. Y, y nada, y pues eso, potencialmente, pues a ver si tenemos ese relief rally, ¿no? Y nos venimos a esta zona de esta tendencia al bajista y potencialmente puedes dejar un tight range y luego reconfirmar al alza. Pero bueno, eso, también todavía trabajo por hacer. Y luego, pues, eso, tenemos Palantir, que ya comentábamos la semana pasada, que incluso estaba mostrando fuerza relativa,
tenemos, pues eso, que aquí ha sido una de las líderes absolutas. Ha venido a corregir un 40% y ahora estaba dejando este rango justo en esta zona que fueron los anteriores máximos. Y la verdad que me gustó mucho, mucho el viernes porque ya mostrándose como potencial líder con esa fuerza relativa porque cerrábamos en máximos de este rango, ¿no? Incluso máximos de estas dos velas que yo las tenía como ese potencial wedge pop. De hecho estaba dejando un inside day que me estaba gustando mucho, pero incluso mostró más fortaleza cerrando en los máximos del día, de hecho un 100% de daily closing range y por encima ya de todas las medias prácticamente, aunque sí que es verdad que esa media de 20 días mira todavía para abajo, pero recuperando la media de 50 por encima de la de 10 días y también la de 20. Entonces pues a ver si potencialmente giramos esa tendencia. Yo buscaré una entrada que de hecho está, yo creo que conjunto con Octa va a ser las que más foco tengan, e incluso si abrimos con gap a esta zona de resistencia, intentar ese 1 minute opening range highs o 5 minutos opening range highs y buscar ese follow through, ¿no? O si no, incluso pues luego podemos tener esa expansión al alza, tener, sí, como digo, esa expansión al alza y luego pues buscar esa potencial EMA crossback de la que habla Oliver Kell, que al final pues es esos 2 3 4 días ceñidos, como pues eso estamos viendo en estas otras acciones y entrarle ya en esa segunda potencial entrada. Pero bueno, eso, no vamos a anticiparnos porque igual directamente nos rompemos y nos vamos para abajo, ¿no? Pero eso, como digo, mostrando estas mucha fuerza relativa y luego sí que es verdad que esta vela fue muy fea del mes anterior con ese pedazo de rechazo y esto suele ser final de tendencia, al menos pues eso, necesitar varios meses de consolidación, pero es verdad que este mes estamos teniendo ese expectation breaker de que hemos venido a aguantar la media de 5 meses y estamos dejando una velita hammer bastante buena, ¿no? Y el gráfico de semanal, pues eso, no quiere dormir mucho por debajo de la media de 10 semanas, algo que también me ha parecido Spotify, que lleva igual una tendencia descomunal desde que empezara este bull market, ¿no? Un 300%, que no está nada mal, esta recuperación incluso en V, y dejando igual esta pedazo de vela hammer en el semanal y mostrando o sea, en el mensual, y mostrando mucha fuerza relativa contra el mercado. Y de hecho, esta fuerza relativa semanal dejando nuevos máximos. Incluso Spotify también me parecería accionable y como digo, también mucha fuerza relativa por encima de medias cuando el mercado está pues como está. Así que nada, esta Spotify incluso me la voy a guardar aquí. Luego Root también más de lo mismo. Esta es un poquito más guarra, ¿no? Tradea un poco más impredecible, por así decirlo, con rangos no tan claros, pero muy buena acción el viernes, ¿no? Habría un tanto débil, pero dejando ese bullish engulfing y eso, y el semanal, pues la verdad que tiene muy buena pinta de poder entrar en esa tendencia. Luego AU, que es como Agi, una minera de oro que también tiene muy buena pinta. Esta es verdad que es un poquito más chop y lleva muchísimo tiempo sin estar en una tendencia clara. Luego tenemos Nutanix, que igual también hizo una tendencia muy buena el año pasado y ahora lleva consolidando esta base desde entonces y estamos cerquita de máximos históricos. Es un gráfico que se me parece bastante al del Uber, al de, al de Uber, que de hecho también junto a Spotify va a ser de full focus porque tenemos pues este pedazo de gráfico, ¿no? Una empresa que se hace un 150%, que es súper líquida y ya está dejando pues una base masiva, ¿no? Con estos higher lows y a ver si puede dejar este inside month y eso, y potencialmente pues eso, llevamos desde inicios de 2024 más de un año dejando esta base, contrayendo esa oferta que viene al mercado y dejando este potencial higher low con respecto a esta zona y a esta zona, y sobre todo que estas últimas semanas, es verdad que estas dos últimas no tanto, pero por esta zona mostrando mucha fuerza relativa, incluso con esta expansión, con este volumen de acumulación. Entonces pues eso, Uber otra de las que va a estar súper en el foco, ver si o bien
tenemos esa expansión y luego esa contracción más o menos en esta zona y poder entrarle en esa rotura, o que vengamos a la baja, encontremos apoyo en esta zona de las medias y que deje aquí un rango ceñidito en el que podamos gestionar el riesgo y entrar en la rotura del pivot. Así que bueno, comentamos QT y CRK, que son AR y tienen un gráfico muy similar. De hecho, CRK me gusta bastante porque tiene un ADR bastante más alto. Es verdad que tiene menos volumen, es menos líquida, pero eso, tienen un gráfico que tiene bastante buena pinta. Y es verdad que Baba, que era la que mejor gráfico tenía la semana pasada con ese inside Monza, ha dejado esa rotura de rechazo, entonces igual sí que puede estar dejando una mayor consolidación en esa zona de potencial rotura a fase 2, esperar a esa media de 10 semanas y eso, y que realmente no sea una rotura fallida como sí que pudo parecer en esta zona, sino que simplemente pues venga a necesitar un poquito más de tiempo. Y con ello las chinas. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, LX tiene una pinta, o sea, para mí es uno de los mejores gráficos del mercado, una empresa que no ha dejado de irse para arriba, que se ha ido de los $3 a los 10, ¿no? Y potencialmente pues está dejando esa rotura. Sí que es verdad que tradea igual que Root un poquito choppy, ¿no? De hecho vemos como, bueno, aquí sí que tuvimos esa expansión y luego ya tenemos la consolidación, pero en estas roturas no acaba de dejar una rotura clara y salir de esa zona de la rotura. Y luego pues también tenemos ACHR, que es de drones, que también ha mostrado algo de fuerza relativa, aunque todavía está por debajo de las medias. Luego tenemos Shopify, que también tiene bastante buena pinta, sobre todo porque es un activo súper, súper líquido y potencialmente pues está dejando ese undercut and rally, aunque todavía por debajo de la media de 50 días. Luego HUD también mostró esa fortaleza el viernes, TEM más de lo mismo y HIMSS parecido. Lo que pasa que estas, bueno, sí que las tengo en el radar porque fueron líderes y lo hicieron muy bien y entonces pues buscar ese potencial wedge pop, pero sí que es verdad que pues Palantir tiene mucha mejor pinta por lo que hablo de esa fuerza de que ya ha recuperado esas medias, entonces pues ser esa potencial líder. Así que nada, estas son las empresas que tenemos en vigilancia. Luego, pues como siempre, estaré vigilando muchas más. Pero bueno, esto es un poco el repaso. Luego tenemos CLH, que eso, estoy utilizando un poquito Twitter como mi database. Entonces os recomiendo que me sigáis ahí pues eso, sobre todo para poder vosotros ver también estos estudios. Y como digo, he hecho un estudio de esta semana del trade o de la oportunidad que ha supuesto CLH, que es eso, un activo bastante líquido que tenía bastantes posiciones, es decir, el 20% de sus acciones estaban vendidas en corto, es decir, tenemos ese potencial short squeeze y que ha estado mostrando una fuerza relativa brutal versus el mercado que ha estado en corrección. Entonces, este era el trade que de hecho ya estaba el setup listo para el lunes. Teníamos ese Inside Day con este rango súper ceñidito, con esta potencial EMA crossback, ¿no? Con este higher low con respecto a este y un activo que, pues eso, se hace un 50% cuando el mercado empieza esa corrección y que cuando el mercado está en corrección, pues aguanta este gap sin cerrar, es decir, tenemos esa fortaleza, esa demanda y nada, y como vemos, mientras el mercado tiene esta tendencia bajista y clara tendencia bajista durmiendo por debajo de la media de 200, tenemos como Celsius pues aguanta esta media de 20 días, la media de 50 y muestra esta fortaleza y luego nos deja esta especie también de cap and handle o low handle. Sí que es verdad que es un activo que está por debajo de la media de 200 días y sería como un trade completamente distinto porque eso, tenemos un activo que está reventado. Sí que es verdad que ha sido muy
muy líder durante varios ciclos, sobre todo allá en el 2020, que es un gráfico que tenéis que estudiar. Y, pero como digo, estaba destrozado y podría, sobre todo sería buscando esa fuerza relativa. De hecho, la semana pasada tenía Absolute Strength en Deep View del 96%, es decir, era de ese percentil 96 de fortaleza dentro de todo el mercado, es decir, pues top 4 activos. Y, y nada, y pues eso, como digo, teníamos este rango ceñidito que pues podíamos jugar para esa expansión, incluso vender un tercio en este primer día, que era un +10, es decir, pues eso, según nuestra entrada, que sería en los máximos del Inside Day, utilizando un stop del 2%, incluso rápido a los mínimos del día del 1%, pues al cierre sería un 9% de beneficio, más de 4 veces el riesgo. Incluso dejar pues algo de posición para un trade de varios días, como ha acabado siendo, que se ha hecho un 20%, incluso el viernes reconfirmando al alza que esto podría haber sido una entrada. Y nada, y pues buscar incluso venta en estos máximos que además tienen esa confluencia con la media de 200 días, y ahí sí que puede encontrar algo más de oferta y estar consolidando más tiempo. Pero nada, eso, estudiar las oportunidades semana a semana, tanto nuestros trades como, pues eso, las mayores oportunidades que ha ofrecido el mercado para, pues eso, poco a poco ir integrándolo, ver cómo funciona el mercado, ver cómo funcionan los activos y potencialmente pues poder estar viendo estas oportunidades en tiempo real. Que vemos que aunque haya un mercado bajista en el cual, pues eso, no podemos estar buscando posicionarnos para tendencias largas, pues como por ejemplo esa tendencia de Palantir o de MicroStrategy en septiembre, que pues eso, han durado meses y han sido tendencias muy buenas, pero se pueden buscar esos swing de un día, incluso varios días, y eso, y hacer algo de progreso a la cuenta. Pero bueno, también con el contexto del mercado, pues estaremos arriesgando menos, estaremos siendo más rápidos, más agresivos y teniendo estrategias y tácticas diferentes. Así que nada, y luego también eso, como digo, siempre estudiar nuestros trades de la semana. Yo en este caso sí que tradeé Futu, porque eso, China tenía muy muy buena pinta, Futu tenía esta velita Hammer tras la expansión, que de hecho la comenté en el vídeo de la semana pasada, teníamos esa rotura, pero eso, tuvo ese fail breakout, me salí menos 0,20, que fue lo que arriesgué del total de la cuenta, y para eso son los stops, ¿no? Para luego, yo no sé cuánto perdí, creo que fue un stop loss del 3%, y pues eso, al final un activo que está en -8. Para eso son los stop loss. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ver cómo viene el mercado esta semana, ¿no? Y si nos da ese relief rally que potencialmente acabe siendo un higher low y nos acabe dejando potencialmente pues el inicio de una tendencia, como pues por ejemplo teníamos el inicio de la anterior tendencia, teníamos esta fuerte corrección, que además sí que acabó con un washout que fue un poco más claro. Tuvimos este relief rally a la media de 50 días, que incluso acabamos recuperando, pero aunque perdimos, sí que acabamos dejando ese potencial higher low, que acabó siendo higher low con respecto a esta zona. Y aquí, pues, de hecho, el 11 de septiembre, pues empezamos esa tendencia que acabó durando varios meses y que ha permitido movimientos tan buenos. Entonces, como digo, pues potencialmente que esto acabe siendo el suelo, y aunque todavía quede algo de tiempo para ese inicio de tendencia, pero bueno, que sea ese primer paso, ¿no? Como digo, bueno, lo que he comentado antes, pero que eso, aunque luego acabemos corrigiendo, de que dejemos ese potencial higher low, incluso en esta zona, o que sea ya en esta zona, y aunque luego incluso acabemos consolidando más tiempo, pero que dejemos ese higher low con este potencial bottom, ¿no? Y que no sea simplemente ese relief rally que luego acaba dejando otra pata a la baja, que para eso pues simplemente necesitaremos más tiempo, y como digo, pues ir utilizando esa progressive exposure
y, y ver viendo qué feedback nos da el mercado. Yo, por ejemplo, si Futu me hubiera dado un feedback positivo de, vale, ha funcionado, hubiera intentado otro trade, veo que me funciona, pues incluso en vez de estar añadiendo 0,25 de riesgo, pues empezar a añadir 0,50. Ir añadiendo un poquito más de exposición para poder estar lo más invertido lo más pronto posible. Pero bueno, siempre funcionando con ese feedback, como digo. Y luego que también vi un vídeo a un trader que, bueno, me he aprendido un montón con él, que ni siquiera hace falta coger el propio bottom, ¿no? Como vimos en esta zona, era el 5 de agosto y luego el 6 de septiembre ese higher low, muchas de las empresas, pues eso, podías estar tradeándolas mucho más tarde. Por ejemplo, MSTR, pues yo compré en esta zona de aquí que fue el 19 de septiembre, es decir, ya habían pasado 13 días del 6 de septiembre que fue ese higher low, que de hecho fue aquí. Y yo estuve entrando aquí, pero luego se podría haber entrado en esta zona el 4 de octubre, en esta zona el 18 de octubre, incluso en estos máximos 7 de noviembre, e incluso haber tradeado pues este último impulso, ¿no? En el clímax. Y como digo, Palantir, pues más de lo mismo. Sí que es verdad que el 9 de septiembre fue ese primer punto de compra, que aquí fue que la incluía en el S&P, gap up y rotura a máximos de 52 semanas. Aquí se podría haber tradeado, aquí se podría haber añadido o comprado por primera vez el 3 de octubre, y luego aquí, que fue cuando yo entré, el 5 de noviembre con resultados empresariales, pues con ese gap up a máximos históricos, y fue siendo pues un trade muy bueno, ¿no? En el cual pues le gané un 50%, ¿no? En esta zona que acabé vendiendo toda mi posición, y luego incluso aquí se podría haber tradeado pues buscando ese swing de pues un 15, un 20%, también pues eso, como ya estábamos extendidos en la tendencia y como estaba también el mercado. Y luego pues otras como pues Reddit, que se podría haber comprado el 30 de octubre en este gap up, el 5 de noviembre en esta rotura, en este Inside Day el 19 de noviembre, y luego incluso haberla tradeado ya más en enero, ¿no? En esta zona que también la tradeé yo, y haberle sacado pues un 20% antes de earnings. Es decir, al final en un ciclo alcista pues estas líderes van a dar varias oportunidades, y aunque las líderes van a romper al principio, pues como hemos visto Palantir el 9 de noviembre, o APP el 11 de septiembre, que rompió en esta velita de aquí, desde entonces pues voló, pero aún así luego han dejado más oportunidades. APP, por ejemplo, en esta rotura de la banderita, incluso en este gap up, en esta mini banderita, y, y eso ya ha dejado pues más oportunidades. O incluso Rocket Lab, que más de lo mismo, ¿no? Rompía ese día 11 de septiembre tras una fuerza relativa increíble cuando el mercado estaba yéndose para abajo, esta sí iba para arriba. Bueno, me miento, cuando el mercado tenía ese relief rally, tenía este super rally, ¿no? Presentaba earnings, se hacía pues eso, un 70% en este rally. Y cuando el mercado tenía ese rechazo de la media de 50 tan feo, pues esta dejaba este descending wedge a la media de 20 días, y con este inside day, y desde entonces pues rompía. Luego podíamos añadir en estos 2 días, dejaba este high day flag con el inside day que se podía añadir. Luego antes de las elecciones también dejaba este inside day en este high day flag sobre high day flag, y desde entonces pues eso, desde incluso habiendo la pillada en la segunda tercera entrada, un 250%. Aquí también se podría haber tradeado. Yo la tradeé en este gap, me acabó echando, pero bueno, incluso teníamos este inside day para buscar un swing. También estamos mucho más extendidos, aquí no podemos estar esperando una tendencia tan buena como esta, pero igualmente se podría intentar para un swing, y luego incluso dejando también para un swing de 1, 3 días, 5 días, en este gap up tras la inauguración de Trump. Entonces eso, como veis, luego el mercado da muchas oportunidades, y eso, y sobre todo las líderes son las que van a dar todas esas oportunidades. De hecho, os recomiendo mucho también como Nvidia, que estudiéis estos gráficos, porque al final estas características se repiten, y eso, si estudiáis estos gráficos, y buscáis el ser consistentes con una rutina. Yo todas estas no tradeé todas, de hecho
Nutra de Rocket Lab, que aquí me vuelvo loco, aquí sí que la tenía en el radar, a Pepe también la tenía en el radar, pero yo no era consciente del potencial de estos setups, ¿no? Sí que tenía algo de conocimiento del price action del tal por haber estudiando a anteriores líderes, pues eso, del 2020, algunas del 2021, pero hasta que no lo vives no eres consciente. Pero yo sé que para el próximo rally, cuando yo vea un setup así, por ejemplo, Octa, yo creo que tiene el potencial pues de tener una tendencia así de fuerte, que no quiere decir que lo vaya a ser, porque al final va a depender del mercado en general, pero, pero eso, poder ser consciente del valor que hay detrás de ese price action. Así que nada, os lo recomiendo mucho. Bueno, yo creo que con esto, que el vídeo se ha hecho un poco largo, podemos dejarlo aquí. Así que nada, fractales, nos vemos.